Hola amigas, ¿qué tal? Bueno, pues paso a indicaros cómo realizar este suéter tejido en la técnica Nukin. Entonces, para no alargarlo demasiado, os colocaré aquí arriba, a ver si se me ve el lapicero, aquí arriba os colocaré el enlace de cómo tejer el punto jersey en la técnica Nukin, y así pues iremos más rápido. No hace falta ahora que yo tenga que tejer todo el jersey completo, teniendo ya el vídeo de cómo poderlo hacer. Entonces, en este caso he utilizado esta lana que el fabricante recomienda tejerla con el número 4. Yo en cambio he utilizado esta aguja de Nukin del número 6. Pues acordaros que podemos utilizar una aguja normal simplemente pegándole en la parte trasera pues con una cinta, haciendo un pequeño invento, ¿ves? Simplemente pegándole con una cinta, un adhesivo, lo que sea, el hilo o la lana que queremos poner para ir tejiendo, tenéis más que suficiente. Este truquito también lo tenéis en el tutorial de la técnica Nukin, ¿eh? Entonces, como podéis ver, pues tiene como un jaspeado que así hace pues que aunque sea gris tenga un algo, no quede tan liso, ¿eh? Entonces, para poderlo hacer tenemos que realizar dos rectángulos, uno para el delantero, otro para el trasero. En mi caso yo quería que quedara realmente sueltito, entonces he tomado como referencia la parte de la cadera y un poquito más. Entonces yo he tomado como referencia 110 centímetros, 1,10 m. Por tanto serán 55 para el delantero y 55 para la espalda. Y luego de alto, para que me quedara debajo del culete, debajo de los glúteos, le he tomado como referencia 65 centímetros de alto. Para esta lana que os he comentado yo que se debería de tejer con el número 4, aunque yo lo he hecho con el 6, he precisado 90 cadenas de ancho por 94 vueltas de alto, ¿eh? Luego, las primeras 3 vueltas las he iniciado con a crochet normal, con la misma aguja, con la del número 6, en punto alto en relieve. Esto han sido tan solo 3 vueltas, ¿eh? Luego he continuado pues tejiendo las 94 vueltas para efectuar tanto la parte del cuerpo delantero como la parte del cuerpo trasero. Una vez hecho esto, he hecho la parte delantera, la parte trasera, he cosido los hombros, dejando aproximadamente unos 35 centímetros sin coser, sin cerrar, para luego subir con el cuello. Entonces, en este caso he hecho un cuello chimenea, que en la primera vuelta no, pero en la segunda he aumentado. He hecho 2 puntos normales, un aumento, 2 puntos normales, un aumento. También con la técnica Nukin para hacer el punto jersey. Y he alzado aproximadamente unos 35 centímetros. A quien le guste pues que sea más alto este cuello chimenea, pues sencillamente solo tiene que llegar pues a 40 o a 45 centímetros de alto. Con respecto a los cuerpos, nada más, es muy sencillo, ¿eh? Vamos tejiendo con la técnica Nukin, hacemos el ancho y el alto, el cuello y punto. Ahora, para las mangas, yo quería que me quedara una manga también pues bastante amplia, que quedara grande en el puño, o sea, efecto kimono. Igualmente, en la parte inferior he dado 3 vueltas con punto en relieve a crochet normal, y luego he subido. En este caso, el ancho total de la manga son 44 centímetros, porque me vendrían 22 hacia el delantero y 22 hacia el trasero, por tanto 44, ¿eh? He hecho pues de 44 centímetros de ancho, que son 65 cadenas, que la quiere hacer más estrechita, pues la puede hacer más estrechita, y de alto le he dado 60 vueltas, que son aproximadamente unos 40 centímetros a partir de lo que es el mitón de las 3 vueltas del punto relieve. También hacemos las 2 mangas. Una vez hechas, primero unimos las mangas a la parte delantera y trasera del cuello y luego cerramos alrededor y punto. Y aquí en el costado le he dejado unos 15 centímetros sin cerrar, para permitirle que tenga holgura, que no quede totalmente cerrado recto hacia abajo. Así tampoco luego pinga ni tira de los lados. Y nada más, sencillamente es esto.
Si tenéis alguna duda o alguna cosa, pues me lo comentáis, ya sea a través de los comentarios aquí en YouTube o bien en mi perfil de Facebook. Y nada más, algo tan sencillo como esto, y queda un jersey tan bonito y tan cómodo que podemos utilizar durante muchísimo tiempo, hecho por nosotros con la técnica Nukin. Pues venga, amigas, un beso muy grande y hasta la próxima. Un abrazo.